ayudándonos a entender, precioso Dios, y a exponer tu palabra con denuedo, con gracia, con sabiduría, con inteligencia celestial, Padre, de una manera, precioso Dios santo y poderoso, que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y nos dé la fortaleza, precioso Dios, para ponerla por obra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cancelamos todo aquello que pudiera venir a traer cualquier distracción, cualquier cosa pudiera venir a estorbar, de cualquier manera queda cancelada, deshecha y desintegrada completamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues vamos a leer la palabra y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos 2 de Corintios 6:18 y leemos y dice la palabra del Señor: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué es lo que es el Señor para nosotros? Él es nuestro Padre y nosotros le somos hijos a Él, somos hijos de Él y Él lo afirma, ¿verdad? Él es el que lo dice, para continuar creciendo en nuestra nueva vida, además de leer la Biblia y orar, tendremos que practicar la disciplina de la comunión cristiana. La vida espiritual se parece en algunos aspectos a la vida física. Es por eso que Dios nos da una nueva familia. Con este eterno propósito, Dios nos otorga dones espirituales. Mire, Dios nos da los dones espirituales, ¿para qué? Para que podamos integrarnos en la familia. O sea, la iglesia es la familia nueva a la que Dios nos integra. Y Dios nos da diferentes dones a cada uno para que cada uno sea necesario del otro. Para que nadie sea, ¿cómo le digo?, el mayor que los demás, sino que todos se necesiten unos a otros. Y por eso Dios le da dones, a uno le da dones de sanidad, a otro le da don de hacer milagros, de consolar, diferentes dones a cada persona para que todos nos ayudemos unos a otros, todos nos vayamos apoyando unos a otros. Dice Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mire, tenemos que, ¿qué quiere decir considerarnos? Estimarnos. No pensar en la otra persona como, esta persona yo no sé ni para qué está aquí. No, saber que Dios puso algo bueno en cada persona y que Dios nos tiene ahí con un propósito para ayudarnos a crecer mutuamente. Ese es el propósito que Dios tiene, ayudarnos a crecer mutuamente. A uno le da para que motive a los otros y así va, ¿verdad? Ayudándonos a crecer mutuamente. 2 de Corintios 5, la vida espiritual se parece en algunos aspectos a la vida física. En 2 de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Mire, cuando nosotros entramos a la familia secular, o sea, la familia de la sangre, ¿cómo entramos a esa familia? No caemos así nomás, ¿verdad? Entramos por nacimiento. Así es como entramos a esa familia. Y entonces llegamos a la familia, pues un bebecito que necesita de todo, pero llegamos como un bebé recién nacido, que no sabe nada, que no habla, no pide, nada más llora. De la manera como pide. Cuando entramos a la familia de la fe, ¿cómo entramos? A través de un nuevo nacimiento. También a través del nacimiento. Y eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Tanto en la familia física como en la espiritual empezamos con un nacimiento y los dos exigen crecimiento. Cuando un niño nace necesita de mucho cuidado. Si se le abandona, de seguro morirá. En ambos casos, para evitarlo, Dios creó la familia. Porque cuando nosotros, imagínese usted, y yo lo he visto en las noticias tristemente, que de por allá se oye que a un bebé lo abandonaron esta semana pasada, me parece que escuché que un bebé lo abandonaron en un lugar y todavía tenía el cordón umbilical prendido. Todavía se oye. ¿Y qué pasó con el bebé? Pues murió. Ahí quedó, pobrecito, porque nadie lo cuidó, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios hace, nos da una familia para que en esa familia nosotros recibamos el cuidado. Pero también cuando nos convertimos, nos integra la familia de la fe. ¿Para qué? Porque los hermanos que ya tienen más tiempo que nosotros pueden ir ayudando a crecer.
Porque nosotros yo no sé usted, pero cuando yo recién me convertí, yo no sabía ni qué era el Evangelio. Yo no sabía nada. Pero yo creía en Cristo. Yo creía en que Él vino y murió por mí en la cruz. Yo creía que por causa de su sacrificio, yo era salva. Yo lo creí. Y porque yo lo creí, pues yo entré a la familia de la fe. Pero no sabía nada de los rudimentos, ni ninguno de los procedimientos, ni nada, cómo iba a crecer, ni nada. Y yo nomás llegaba y me paraba ahí porque no sabía nada. Así es como empezamos, ¿verdad? Somos un niño espiritual. No tenemos ningún conocimiento, ni sabemos leer la Biblia. La abremos y no sabemos por dónde empezar. ¿Por qué? Porque es como un niño. Y por eso necesitamos buscar o integrarnos a la iglesia para poder que nos vayan ahí ayudando a entender. En Juan 3:3 nos dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire, si una persona no nace en el espiritual, se queda solo con el nacimiento físico de cuando era bebé, chiquito, ¿verdad? Se queda ahí y pues es creación de Dios, pero no es hijo de Dios. ¿Qué es lo que lo hace hijo de Dios? Que nazca en lo espiritual. Que crea verdaderamente que el Señor Jesucristo pagó el precio por sus pecados y por la sangre de Cristo, Él es limpio de toda maldad y lo reciba ese sacrificio a favor suyo. Cuando cree eso, entonces lo declara y el Señor Jesucristo desde ahí para adelante, el Señor Jesucristo pasa a ser amo y Señor de esa persona. Y ya entra a la familia de la fe. Eso es lo que Él va a hacer parte de la familia de la fe. Hay mucha gente que dice que se convirtió, pero realmente no. Porque sigue viviendo de la misma manera que vivía antes. Entonces tiene como doble vida. No ha creído verdaderamente para soltar la vida aquella. Entonces quiere seguir con las dos cosas y eso es muy difícil. Es como echarse doble carga. Llevar una carga y luego echarse otra encima. Es muy difícil. Se necesita soltar una para poder llevar la otra con facilidad. Y entonces cuando nosotros nos convertimos, nosotros recibimos al Señor verdaderamente, soltamos nuestra vieja manera de vivir y entonces empezamos como niños recién nacidos a empezar a crecer en esta nueva vida. A empezar a desarrollarnos en esta nueva vida. En Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre sus hermanos. Mire, a todos los que el Señor escogió, a Él les ha puesto la manera de que sigan creciendo. No los dejó ahí nomás, se convirtieron y ya los dejó abandonados. No, les dio un lugar donde fueran creciendo. La voluntad de Dios es que cada criatura nazca en una familia responsable. Allí podremos recibir el amor, la protección, el alimento y la instrucción que su pleno desarrollo necesita. Así también el Señor tiene cuidado de sus hijos espirituales. Él ha provisto una familia para nosotros. Cuando tú y yo nacimos de nuevo, Él nos ingresó en su familia de la fe, la iglesia. Él nos trajo a ingresarnos en una iglesia para que ahí pudiéramos encontrar el crecimiento espiritual. Es como que nos dio a una nodriza, ¿verdad? Nos dio a alguien que nos estuviera alimentando, que nos diera el pecho. Antes se usaba que cuando las mamás tenían un baby y no podían alimentar a ese baby, encontraban una persona que hubiera tenido baby recién, ya sea que se hubiera muerto el baby o tenía suficiente leche para dos, entonces le traían el otro baby y era nodriza de aquel baby. Así es la iglesia, el grupo de gente son una nodriza para el nuevo cristiano, para el nuevo creyente. Ahí es donde va a empezar a crecer. ¿Cómo es que mucha gente se estanca y no crece? Porque se convierte y no es constante en la iglesia. Entonces no hay crecimiento. Se queda estancado. ¿Por qué? Porque no está siguiendo la manera o el curso como Dios lo planeó.
para ir nosotros creciendo en el Señor. En Efesios 4:14 nos dice el Señor, para que ya no seas niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error. Y así, mire, mucha gente que se convierte y no se afirma en la iglesia donde Dios la ha plantado, donde Dios le ha dado porque Dios le da a cada iglesia la capacidad para nutrir a los que está trayendo a esa iglesia. Entonces, si aquella persona es de esa congregación y Dios ya les dio a esa congregación la responsabilidad de nutrirle, pero no llega, es como que el alimento se está tirando Dios. Como cuando usted invita a mucha gente, hace una fiesta, invita a mucha gente y sirve los platos, ¿verdad? Esperando toda la gente que llega y de repente llegaron unos 2 o 3 y todos los demás platos que se quedaron ahí pues ya se perdieron. Porque estaba esperando que llegara aquella persona que se iba a alimentar con ese alimento y no llegó, la persona se lo perdió. El alimento que Dios planeó, que Dios proveyó para la persona, no lo pudo aprovechar. Entonces ese alimento le va haciendo falta a la persona. Aquel alimento que se dio aquel día no lo aprovecha, entonces otro día que viene la persona a la iglesia ya le queda un huequito. Porque aquello que se llenó en aquel día no vino, entonces quedó un hueco ahí. Y se echa Dios da otro alimento, pero aquel que se dio aquel día quedó sin aprovecharse. Y quedó ese hueco, es como cuando uno se salta los años de la escuela. A mí me pasaba, yo iba a la escuela unos cuantos meses de cada año y ya por causa de que tenía que ir a ayudarle a mi mamá y todo eso, pues no terminaba el año y había años que me saltaba. Entonces, a la siguiente vez que iba a la escuela, me hacían una prueba a ver si yo podía avanzar al siguiente grado y la pasaba por la gracia y misericordia del Señor, avanzaba de grado, pero había muchas cosas que habían estudiado en el año que yo no las aproveché. Entonces, cuando estábamos en el siguiente año, ellos estaban repasando lo que habían estudiado de allá y yo no tenía esa información. Me tocaba trabajar doble para poder como adaptarme a las clases. Y un poquito de tiempo, porque luego ya me salía ya solo lo que me tocaba en ese lapso de tiempo, pero eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que aprovechemos bien todo lo que Él nos da. ¿Por qué? Porque aquí nos está entrenando. Este es nada más un entrenamiento, no es una capacitación. Aquí nos capacita para que podamos llevar allá afuera el evangelio, para que podamos llevarle a las personas que nos rodean la palabra del Señor. Este nada más aquí venimos a ser capacitados, fortalecidos por el Señor. Él derrama su fortaleza, derrama de su espíritu sobre cada vida para que tenga esa fuerza para poder llevar la palabra a otra persona, para poder orar por otras personas. Pero es aquí el entrenamiento. Y cuando no lo hacemos, ¿verdad? Entonces nos quedamos incompletos ahí. Estamos faltos y necesitamos estar completos en todas las áreas para poder caminar conformados a la voluntad del Señor. Dios nos da nuestra nueva familia. Efesios 2:19 nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué éramos antes? Extranjeros y advenedizos. Mire qué fea palabra. Agregados. Pero ahora, ¿qué somos? Miembros de la familia de Dios. Eso es lo que somos ahora. Ya no somos ni advenedizos ni somos extranjeros. En Dios somos miembros de su familia. La familia de Dios abarca a todos los creyentes del mundo. Por esa razón, vayamos donde vayamos, cuando un creyente se encuentra con otro, descubre que hay un lazo que le une. Este lazo es el amor fraternal cristiano entre nuestra existencia. Es evidencia de la salvación. Mire, donde nosotros debiera de ser así. Donde nosotros vayamos, la luz que nosotros llevamos dentro debe de dar esperanza a los demás. Debe mostrarles a los demás que hay salvación, que hay esperanza de salvación. Pero cuando nosotros no nos reunimos normalmente, vamos apagados. Entonces, cuando estamos allá entre la gente, ¿cómo nos miran?
oscuros como ellos, porque la luz no está prendida. Porque cuando estamos juntos, ahí es donde el Dios derrama todo eso. Y es donde salimos encendidos por la gracia del Señor, para alumbrar allá afuera, para hacer luz en medio de la oscuridad. Pero es cuando estamos juntos donde el Señor ahí nos prende a todos juntos. A mí me gusta mucho eso que una vez miré una visión donde yo miraba que como una antorcha venía prendiendo todas las antorchas que estaban apagadas. Y así muchas veces nosotros llegamos a la iglesia con nuestra antorcha apagada. Pero aquí viene el Señor y nos prende, nos da la luz para poder ser luz allá afuera. No solo para alumbrar nuestro camino, sino también para que los demás puedan ver el camino. Por dónde seguir. Pero necesitamos, ¿verdad?, ser fieles en lo que Él nos ha llamado a hacer. La familia ya les leí eso. En Efesios 4:11 nos dice la palabra del Señor. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mire, Dios mismo constituyó, formó a cada uno y le dio el don que Él quiso. ¿Para qué? Dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, yo les voy a decir algo. Este día, miércoles, es estudio bíblico. ¿Qué estamos haciendo? Estamos estudiando la palabra. Estamos yendo más profundo de lo que se va el domingo. ¿Qué estamos recibiendo aquí? Capacitación. Para adiestrarnos en las cosas que tenemos que hacer después. Y le digo más, Dios está capacitando el liderazgo de esta iglesia. Ahora dígame, ¿por qué no hay suficientes aquí? Porque el diablo pelea. Y nosotros también tenemos que pelear. Nosotros orando y orando y orando, pero ustedes tienen una lucha tremenda también para venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que sean capacitados. Porque no quiere que sean los líderes que Dios les ha llamado a ser. Usted está aquí ahora no es porque sí, es porque el Señor le ha dado un llamado de liderazgo. Y quizás usted diga, ¿quién sabe por qué vine? Pero Dios sí sabe. Entonces lo que Él está haciendo, está capacitándonos para ese trabajo. Cuando usted vea la iglesia bien llena, porque va a venir al mireo, estos tiempos se están viendo raros. La gente va a tener que correr a la iglesia. Y cuando usted vea la iglesia llena, usted va a tener que levantarse a servir. Porque ya no va a quedar otra. Ya el Señor nos dio tiempo para la capacitación. Entonces nos va a tocar tener que levantarnos a servir. Pero necesitamos capacitarnos, aprovechar el tiempo ahorita para capacitarnos. Para que cuando lleguen las masas, entonces no nos quedemos ahí, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya sepamos lo que tenemos que hacer. Cada quien tome su puesto para que no haya ningún lugar vacío. Mire, a mí me gusta mucho esa alegoría o fotografía cuando están los jugadores de fútbol, soccer en sus lugares. Todos están ocupando su lugar. Entra la pelota en juego y cada quien sabe lo que tiene que hacer. Cada quien la ataja o trata de meter el gol al equipo contrario. Todos están en sus lugares. ¿Qué pasaría si uno de los equipos no tiene el portero? Están todos los jugadores en puesto, pero el portero de ese equipo no está. ¿Qué pasaría? Exacto. Muchas veces le pasa eso a la iglesia. Muchos porteros no están en su lugar. Y por eso el diablo, mire, arrebatando, arrebatando y arrebatando. Necesitamos ocupar nuestro puesto para que el diablo no nos siga robando. Porque mire, cuando lleguemos allá, aquí no se nos parece a lo mejor gran cosa, pero cuando lleguemos allá y nos diga el Señor, mira, toda esa gente, yo la iba a traer a los pies del Señor a través de ti. Pero tú no hiciste tu trabajo y se perdieron. Qué feo va a ser eso, ¿verdad? Pero qué gozo va a ser que miremos el montón de gente ahí y fulanito vino porque le invité, fulanito vino y está ahí y nosotros llenos de gozo y alegría, ¿verdad? Porque el montón de gente se salvó. Pero necesitamos ocupar nuestro puesto.
el puesto que ya el Señor nos dio, al puesto al que ya el Señor nos llamó. La familia de Dios abarca a todos los creyentes del mundo, pero en cuanto a nuestro crecimiento espiritual, es la familia de la iglesia local la que tiene la manifestación para producir el crecimiento que Dios da a cada nacido de nuevo. No lo vamos a agarrar en otra parte, ¿verdad? Podemos mirar muchas cosas, oír muchos estudios, lo que sea, pero el crecimiento, Dios ya se lo encargó a aquella iglesia local donde Él lo sembró. Y mientras más nosotros entendamos eso, más pronto empezamos a dar fruto. ¿Por qué? Porque empezamos a echar más raíces. Las raíces empiezan a entrar a la tierra, empiezan a fortalecerse y empieza a crecer la planta y empieza a dar fruto. Pero si la plantita se está arrancando de un lado al otro, mire, tengo un higo que mi esposo me lo compró cuando vivíamos en la Acacia. Ustedes se acuerdan de la casa de la Acacia. Hace como 20 años, ya creo ya. Pues el higo ahí ya me empezaba a dar higos. Pero nos fuimos a Moreno Valley y entonces mi esposo lo arrancó, lo sacó de las raíces y lo partió en varios pedazos, como tres higos sacó de ahí. Todos prendieron. Uno los regaló y uno me dejó allá en Moreno Valley. Cuando empezó a crecer el higuito, empezaba a ponerse, a crecer, a desarrollarse, nos tuvimos que mover de Moreno Valley y entonces otra vez sacó el higo. Y como ya estaba grandecito, no cabía en un bote, tuvo que partirlo otra vez, otros 3 pedazos. No, creo que él lo hizo 4. La cosa es que me tocó otro pedazo y lo plantó. Cuando empezó a crecer en el lugar donde estábamos, otra vez lo tuvo que partir y sacarlo de ahí y traerlo donde estamos ahora. Apenas está así. ¿Por qué? Una sacada, otra sacada, otra sacada, otra sacada. Por la gracia del Señor no se ha secado. Pero no me ha dado fruto y ya hablé con él y le dije, óyeme, ¿qué pasó? Mucha agua y nada que da fruto. Pero ¿cuál es la cosa? Porque ha andado, mire, de una tierra a la otra tierra, a la otra tierra. No ha podido echar raíces en ninguna parte. Cuando ha querido empezar a agarrar, ya hay otra movida por otro lado. Y no crea que es de rápido, no, son como 3 años o 4 años cada vez que lo hemos movido. Entonces, ¿qué nos da a entender eso? Así somos nosotros espiritualmente. Necesitamos echar raíces para dar fruto, para crecer y dar fruto que agrade al Señor. En Hebreos 10:25 nos dice la palabra del Señor. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de la venida del Señor. Tenemos que estar, mire, ¿qué le dijo el Señor a los apóstoles? Váyanse a las playas, diviértanse, aprovechen, ahora están en la gracia. No, les dijo, vayan a Jerusalén y métanse al aposento allá a orar. Todos unidos. Para que cuando viniera el derramamiento del Espíritu los encontrara, ¿dónde? Unidos orando. Y allí fue donde hubo la manifestación. Ahora el Señor nos dice, cuando regrese por la iglesia los quiero encontrar, ¿dónde? Unidos orando. ¿Qué pasaría si por andar por allá y por acá y el Señor viene por su iglesia? No, ¿verdad? Tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. La palabra iglesia aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Algunas veces se usa para nombrar a todo el pueblo de Dios, pero en la gran mayoría de los pasajes se refiere claramente a una asamblea o congregación local de creyentes bautizados, ¿verdad? Eso es lo que viene a formar la iglesia. Porque, si se recuerda, hay un pasaje donde dice la Biblia que todo aquel que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. O sea, ¿por qué? Porque creemos con el corazón y lo confesamos con nuestra boca, pero también tenemos que obedecer la primera orden que Dios nos da, que es bautizarnos. Después de creer, después de confesarlo con la boca, tenemos que seguir al siguiente paso de crecimiento, que es el bautismo. No es que si no nos bautizamos no vamos a ser salvos. No, eso no está diciendo, porque acuérdese usted el hombre que murió en la cruz con el Señor, no tuvo tiempo de bautizarse. Y el Señor le dijo, vas a estar conmigo en el paraíso.
Así que ese hombre no tuvo tiempo de irse a bautizar, pero él se arrepintió y creyó en el Señor y fue salvo. Ahora, si ese hombre hubiera tenido tiempo de bautizarse y por negligencia de él no lo hubiera querido hacer, ya es otra cosa. Pero él, porque pues ya estaba ahí, espérense, dejen bajarme, voy a bautizarme, ¿verdad? No se podía. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, que tenemos que a practicar o obedecer el mandato que Dios nos dio, que es de bautizarnos. Es una orden, no es que si lo queremos hacer, es una orden. A veces entendemos la palabra del Señor como que es si lo quiero hacer, ¿verdad? Pero toda la palabra del Señor donde nos da, si nos dice algo que tenemos que hacer, son órdenes, porque Él es el Rey de Reyes. ¿Y usted conoce un rey que dice si lo quieres hacer o no lo quieres hacer? No, el rey cuando dice algo es porque ya corre y ve algo. Es una orden. Nosotros no entendemos mucho eso porque nosotros no vivimos en una cultura donde hay reyes. Pero hay en otros lugares en Medio Oriente y esos lugares donde están bajo esos gobiernos y ahí la persona tiene que vivir como lo que diga el rey y nada más. No puede hacer otra cosa. Y nosotros a lo mejor por eso nos hemos confiado y no hemos hecho mucho, no le hemos puesto mucha atención a lo que dice la palabra. La tomamos como, pues estamos bajo la gracia, pero ¿cuándo sabemos cuando la gracia termine para nosotros? Nunca lo vamos a saber. Es como la persona que usa drogas. Nunca sabe cuándo va a ser su sobredosis. Yo antes creía que una sobredosis era usar doble porción. Hasta que alguien me explicó y me dijo, no, esa no es una sobredosis. La sobredosis es que tú no sabes cuando el cuerpo va a decir, tuviste demasiado y se acabó. Y ahí terminó. Entonces eso entiendo más porque mucha gente ha muerto de eso. Porque el cuerpo ya dice, ya no responde. Dice, se acabó, ya no hay más. Se envenena. Pero, y con la gracia, pues es algo parecido porque nosotros a veces estamos por sentados de que porque vivimos en la gracia podemos hacer muchas otras cosas. Pero sí, el Señor no nos fulmina de repente, pero nos da un tiempo para que nos arrepientamos. Pero es un tiempo. Y Él desea que nosotros nos arrepintamos. Pero si no nos arrepentimos en el lapso de tiempo que nos dio y nos sorprende la muerte, se perdió aquella persona. Y no, por eso necesitamos nosotros entender, ¿verdad? Que necesitamos creer verdaderamente y vivir disfrutando de la gracia, pero al mismo tiempo, como dijo Pablo, con temor y temblor, cuidando la salvación tan grande que hemos recibido. Y ahí es donde a veces nos equivocamos, ¿verdad? Y no hacemos eso de cuidar la gracia como lo que es, ¿verdad? La salvación que el Señor nos ha dado. En 1 de Timoteo 3:15 nos dice la palabra del Señor, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que es una columna, algo fuerte. ¿Y quién forma la iglesia? Todos los que estamos en las 4 paredes de esa congregación. Somos la iglesia que formamos esa columna. Pero si nosotros no estamos sujetos a la iglesia, pues estamos fuera de la iglesia, ¿verdad? Y entonces no estamos formando esa columna. Nuestra nueva familia está en la iglesia donde nos congregamos fielmente con nuestros hermanos para adorar a Dios. Al hacerlo regularmente, estas dos cosas resultan en ello. Recibimos bendición y seremos hechos portadores de bendición para otros. Mire, cuando estamos en la iglesia, se derrama la bendición del Señor sobre nuestras vidas. Porque la palabra dice que Él se pasea en medio nuestro. Entonces Él se va paseando y Él va derramando sus bendiciones sobre nosotros. Por eso muchas veces somos aliviados de dolores, somos sanados o se nos va la preocupación. Traíamos una angustia y de repente nos libera el Señor, nos quita la angustia. Yo hace muchos años estaba en la iglesia y de repente sentí como un rodillo que me iba haciendo así por la espalda. Y me iba tallando y a mí me dolía mucho la espalda, pero me dolía más del otro lado. Entonces yo dije, ay, me duele más del otro lado. Y cuando dije eso, se paró.
entendí que el Señor hace las cosas como Él quiere. Y no tiene uno que estarle dirigiendo su mano. Él las hace como Él quiere. Así que muchas veces el Señor está obrando a favor nuestro durante la alabanza, durante la predicación, durante la oración, porque ahí Él está, mire, ¿sabe lo que está haciendo el Señor? Está conectándonos con Él espiritualmente, despojándonos de nuestra carnalidad, del cuerpo, de lo que está consciente a lo de afuera, desconectándonos de lo que está consciente a nosotros mismos, del alma. Nos está desconectando del cuerpo porque el cuerpo está muy consciente de lo que pasa. Del alma porque el alma está muy consciente de mi yo, de lo que me duele, de lo que no me duele. De eso nos está desconectando. ¿Para qué? Para que entremos en el Espíritu a adorarlo a Él. Y cuando entramos en el Espíritu a adorarlo a Él, mire, ahí se nos acaban los dolores, se nos acaban las aflicciones, se nos acaba el tormento, se nos acaba todo. ¿Sabe por qué? Porque estamos adorándolo en espíritu y en verdad, y el Señor está llenándonos con su presencia gloriosa. Pero si nosotros no nos despojamos de todo eso, estamos muy conscientes de lo demás, el Señor batalla más. Pero si somos fieles, el Señor va a ir lográndolo poquito a poquito. Nos va a ir guiando, nos va a ir guiando, nos va a ir guiando hasta que de repente estamos conectados con Él y ya no queremos salir de su presencia. Eso es lo que Él va haciendo, porque Él no puede, mire, Él no puede derramar su espíritu en nuestra carne. Él no la puede hacer, Él no la puede derramar en nuestra alma. Él no puede. Él tiene que derramarlo en nuestro espíritu y hacia ahí fluir hacia afuera. Pero para poder que entremos a adorarlo en el espíritu, tiene que despojarnos de todo lo demás. Y eso únicamente lo empieza a hacer durante la alabanza, allí nos empieza a conectar, luego en la oración nos va a seguir como empujando, y entre menos resistencia le demos, más nos va empujando a alcanzar aquello. Durante la palabra Él está quitando, dice que Él abre la herida y luego derrama el bálsamo sanador y allí la va vendando. Cuando nosotros sentimos que algo nos molestó, es porque ahí el Señor abrió la herida. Ya traíamos la herida y entonces el Señor quiere sanarnos y para poder sanarnos tiene que curarla. Y mire, yo no sé usted, pero yo nunca he recibido ninguna curación de ninguna herida que no me haya dolido. Todas las heridas duelen cuando los curan a uno. Tiene que doler. Porque le van a poner alcohol, imagínense, le van a quitar la costra, le van a raspar, todo eso duele. Pero es la única manera de llegar hasta sanar la infección, lo que está dentro. Entonces eso va haciendo el Señor durante la predicación. En la oración final, ahí está sellando la herida, cubriéndola con vendas, derramando miel, dice la palabra, para cubrir la herida con miel. Para que cuando sale de aquí, ya sale más fortalecido, más a gusto. Pero cuando nosotros nos pasamos tiempo sin venir, nos pasa lo mismo. Volvemos para atrás otra vez, nos cargamos con las cosas del mundo, con la aflicción, con cualquier cosa, y venimos otra vez cargados. Y de aquí a que el Señor nos lleve a la posición que ya estábamos antes, vamos a tardar otro tiempo. Porque nos fuimos para atrás. Y entonces nos tiene que traer otra vez. Y así es como Él nos va llevando para poder que vayamos en el proceso de limpiarnos, sanarnos, restaurarnos para que podamos ser instrumentos útiles para Él. ¿Cómo va a usarnos a nosotros si todavía estamos heridos, si todavía estamos lastimados, si todavía estamos sufriendo? ¿Cómo nos puede usar? Hace mucho tiempo yo estaba orando por mi mamá, que aún no está, voy a decirlo, ¿verdad? Hace mucho tiempo yo estaba orando por ella, por la sanidad de su alma. Y cuando ella empezó a decir, y iba ella haciendo un recuento de su vida, de cómo había sido, y yo orando por ella, y ahí íbamos caminando en las dos juntas, y de repente dijo, ¿qué es? Porque tuve un hermano antes que yo, y se le murió cuando recién nació, y dijo que se le había muerto su niño cuando estaba recién nacido, y entonces que a ella le dolió mucho, porque pues era su niño, era varoncito, y ella quería tener un varoncito porque mi papá quería varones. Entonces que se le murió y luego salió embarazada de mí y ella estaba contenta esperando el que naciera y nació niña. Sentí que me partió el corazón como si me hubieran dado un hachazo en medio del pecho. Y entonces yo ya la dejé ahí en paz y empecé a orar por mí.
¿Cómo el Señor nos puede usar si todavía estamos heridos y lastimamos? Dejamos a la otra persona ya solos y empezamos nosotros a orar por nosotros mismos, si es que, ¿verdad? Y si no nos ponemos ahí hechos bolitas a llorar. Como hace mucho tiempo, donde estaban dos hermanas tratando de hacer liberación a una persona, y entonces una de las hermanas estaba ahí atrás y le dice, la persona a la que estaban tratando de liberar, habla y le dice, váyase al baño, que es usted una miedosa. ¿Y qué dice la mujer? Se fue al baño. Y la otra se quedó con la que estaban liberando ahí solita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la otra, el diablo sabía que tenía miedo y la mandó al baño y se fue temblando al baño. No podemos ser útiles en las manos del Señor si no estamos sanados, si no estamos restaurados. Y necesitamos ser restaurados. Y el lugar para ser restaurados es la iglesia. No hay otro lugar. Mire, si yo supiera que hay una pastilla buena, yo le dijera, mire, esta pastilla es buenísima para el crecimiento espiritual, pero no lo hay. Es, mire, el ser constante, y el Señor le va dando, le va enseñando, le va mostrando, va sacando este recuerdo de acá, va sacando aquel recuerdo de allá, y va limpiando en el proceso de sanación, hasta que usted ya empiece a sentirse a gusto. Completita, ¿verdad? Con el estima normal, ya sin orgullos y tampoco con baja estima. Porque ha ido en el proceso donde el Señor le ha ido sanando y sanando. Él es bueno, y en Hechos 3:25 nos dice la palabra del Señor, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pero si nosotros no seguimos el proceso, no podemos ser bendición para los demás. ¿Cómo? No podemos, ¿sabe por qué? Porque como no nos hemos dejado moldear por el Espíritu Santo, todavía traemos las malas costumbres del mundo, todavía tenemos el mal carácter. Entonces cuando vamos por allá afuera, algo nos pasa y aflora nuestro mal carácter, aflora nuestras malas costumbres, y lo que nos están mirando, ¿usted cree que nos van a hacer caso si después vamos a evangelizar? No. Por eso tenemos que ir pasando por el proceso donde el Señor va sanando y restaurando, moldeando nuestro carácter, quitándonos esas malas costumbres para que adoptemos las costumbres del reino. Pero no lo podemos hacer si nosotros no somos fieles, ¿verdad? De manera que al reunirnos con nuestros hermanos en la iglesia, debemos confiar en que el Señor está presente, y debemos esperar su bendición siempre. Cuando nos reunimos debemos de venir con esa expectativa. Señor, ¿qué me vas a dar hoy? Para que el Señor, cuando Él está, nosotros no estemos pensando en otra cosa, sino atentos a lo que Él va a darnos, a lo que Él va a derramar sobre nuestra vida en ese día. En 2 de Corintios 9:8 nos dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Vamos a abundar para buena obra. ¿Cuándo? Cuando tengamos todo lo suficiente, entonces vamos a poder abundar para buena obra, haciendo buenas obras. Estas bendiciones pueden ser impartidas de distintas maneras. Podría ser que mediante la alabanza en un canto que toca nuestro corazón, o inspirados por el testimonio de alguien que está contando alguna obra nueva que el Señor ha hecho en su vida, o durante la oración o la predicación donde Dios nos redarguye de algún pecado que debemos confesarle y soltar. Muchas veces Dios hace eso, ¿verdad? Él va obrando en nosotros y ahí de repente destapa algo y nos acordamos de aquello y no nos acordábamos. No nos acordábamos, pero ahí nos acordamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle perdón. Pedirle perdón y entregarle aquello y recibir su perdón y ser libres de esa carga que nos estaba cargando. Porque que no nos acordábamos no quiere decir que no nos estaba cargando. Ahí le traíamos cargada, pero no nos acordábamos. Y necesitamos ser libres de todo eso. En Mateo 18:20 nos dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mire, donde están 2 o 3. ¿Y cuántos sabemos aquí?
habemos más que 2, más que 3. Así que el Señor está aquí. Porque estamos congregados en su nombre. No es para otra cosa que vinimos aquí, sino para adorarlo a Él, para bendecirlo a Él, para recibir su bendición, para recibir su amor, su misericordia, su bondad infinita, que nos la derrama a través de su palabra. No debemos buscar las bendiciones de Dios como fin en sí mismas, sino que recibiremos bendición para hacer bendición para otros. En los cultos de la iglesia somos motivados al amor y a las buenas obras, dándonos crecimiento espiritual a nosotros para ayudar a los demás. Eso es lo que pasa. Venimos aquí y aquí el Señor nos va alineando o haciendo crecer para poder hacer las buenas obras. En Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Mire, todas las buenas obras que nosotros vamos a hacer o que estamos haciendo o que hayamos hecho, ya Dios las preparó desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que nosotros viniéramos a la tierra. Ya estaban preparadas todas esas obras que nosotros debemos hacer. Ahora, si nosotros no las hacemos, no es porque Dios no las preparó y las tiene listas ahí para que las hagamos. Es porque nosotros no hemos crecido para poderlas hacer. Porque usted no le puede dar a un niño chiquito un encargo de un adulto. Porque es un niño chiquito. No puede hacerlo. Pero cuando el niño crece, entonces usted espera que haga las cosas de adulto. Ya no puede seguir haciendo las cosas como niño, ¿verdad? Porque si las sigue haciendo, quiere decir que no ha recibido el crecimiento que necesita. Quiere decir que esa persona tiene algún hueco, una necesidad dentro de él que no ha sido suplida y por eso no puede hacer las cosas como la persona adulta que debe de ser. ¿Y ahí qué se tiene que hacer ahí? Buscar el rostro del Señor y pedirle al Señor, sáname. Y a veces nosotros solos, por nosotros mismos, no podemos. Porque cuando uno está metido en un charco, necesita que alguien venga de afuera y le tire algo para sacarlo. Por eso necesitamos que alguien nos ayude a orar, que alguien nos ayude y por eso necesitamos buscar a alguien que nos ayude para salir de aquella situación en la que estamos. Si no, nos vamos a tardar más porque no estamos obedeciendo a Dios, porque la palabra dice que necesitamos ayudarnos unos a otros. Y necesitamos hacer eso para poder. Con este eterno propósito, Dios nos da dones espirituales. Mire, Dios a nadie dejó que viniera a este mundo, no más porque sí. Todos tenemos un don. Todos somos buenos para algo. Muchas veces no lo hemos desarrollado o muchas veces no sabemos que es un don de Dios. Y nos vamos por la vida, ¿verdad? Porque no lo hemos descubierto y no sabemos. En Romanos 12:6 nos dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Mire, diferentes dones conforme a la gracia. ¿Quién nos da la gracia? El Señor. ¿Quién nos da los dones? El Señor. Él es el que reparte a cada uno y a todos nos ha dado algo. Nadie vino sin nada. Todos tenemos algo. Debemos comprender que cuando el Señor nos salvó, nos concedió un don espiritual. Este don nos hace aptos para algún servicio o ministerio. En 1 de Pedro 4:10 nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, ¿para qué son los dones? Para ayudarnos los unos a los otros. Por eso Dios nos dio diferentes dones a todos, para que todos nos necesitemos. Todos estamos conectados unos con otros. Yo estaba viendo algo de la nutrición del cuerpo y estaban hablando de cómo el cuerpo está conectado, todo está unido, el cerebro con el estómago, todo tiene su conexión en todo y digo, Dios mío, qué maravilla lo que tú haces. Y así como está conectado el cuerpo físico, está conectada la iglesia. Es la misma forma, nomás que no lo hemos entendido, ¿verdad? Y por eso a veces nos cuesta. La iglesia local, nuestros hermanos pueden ayudarnos a descubrir
nuestro don y una vez que lo hayamos descubierto pueden inspirarnos a dedicarlo al servicio del Señor, dándonos la oportunidad para desarrollar en el servicio de la iglesia. Mire, cuando estamos en la iglesia, el Señor va mostrándole a los líderes en qué lugar esta persona cabe, en qué lugar se mueve esta otra persona, en qué lugar va esto. Mire, cuando yo voy a hablarle a alguien para que nos ayude arriba con los niños, es porque yo ya miré de parte del Señor que aquella persona Dios la está preparando para enseñar. Y por eso les llamo, y entonces yo voy mirando la persona si se va dedicando o la persona todavía no puede. Muchas veces están muy atados y el diablo no los deja que se liberen para poder servir. Porque es otra de las cosas que hace el diablo. Mire, el diablo le pone estorbo a la persona para que no se convierta. Convirtiéndose la persona ya no le puede poner estorbo en eso porque ya se convirtió. Pero ahora el estorbo es para que no le sirva al Señor. Le impide. Estuvo viniendo bien y el día que le tocaba servir ese día no pudo venir. Le impide el servicio. Tiene que pelear la persona para poder. Entonces, cuando ya está sirviendo al Señor, el otro impedimento es que adore a Dios. Que se entregue, que se meta a la adoración a Dios. Que le adore en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque cuando ya la persona entra en esa dimensión, ya el diablo no la puede parar. Y por eso le estorba. Siempre está estorbando. Por eso dice la palabra que estemos listos y siempre estemos sobrios y velando. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él nomás está buscando el huequito por dónde meterse, a dónde entrar. En Romanos 12:1 nos dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que prestéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire, ¿y cómo es que vamos a hacer eso? Sirviéndonos unos a otros. Necesitamos la iglesia, en ella está nuestra familia espiritual. Solo en el seno de esta familia podremos encontrar la protección, el estímulo, el alimento y el amor que nuestro crecimiento cristiano exige. Es en ella donde podremos encontrar la inspiración y la capacitación que nos hace falta para desarrollarnos en el servicio que Dios espera de cada uno de nosotros. Por eso es que es tan importante que nosotros no faltemos a la iglesia, y eso lo sabe el diablo. Por eso es que él siempre está buscando cómo estorbarnos para que no lo hagamos, ¿verdad? Para impedirnos el crecimiento, para impedir que nosotros le sirvamos al Señor. Él no quiere que crezcamos. Romanos 12:3 nos dice la palabra del Señor. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mire, Dios, ¿quién dio la medida de fe? Dios. Y sabe una cosa, Dios la va incrementando. Empezamos a usar ese poquito que nos dio y nos va dando más y nos va dando más, pero tenemos que aprender a usarla, si no, no vamos a poder. Tenemos que ser fiel en las prácticas de la disciplina de la comunión fraternal cristiana. Debemos asistir con regularidad a los cultos de adoración y a la reunión del estudio bíblico de la iglesia, que nos ayudará a desarrollarnos para cultivar el compañerismo con los hermanos de la fe. Romanos 12:11 nos dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, diligentes, ¿verdad? Que pongamos esfuerzo, pongamos el empeño para hacerlo, que no nos dejemos vencer por el enemigo. Una brasa sacada del fogón no tarda en apagarse, y un creyente que se separa de la compañía de sus hermanos de la iglesia se refría en su vida espiritual y se debilita en su capacidad para resistir la tentación, mire. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando la persona se aparta, entonces no solo se va resfriando en su vida espiritual, sino que también es presa fácil para que caiga en la tentación del diablo. ¿Por qué? Porque está apartado de la iglesia. Juan 15:6 nos dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego que arde. Mire,
el que no permanece en él. Por eso es tan importante mantenernos conectados, porque ¿qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Cristo mismo. Entonces, si yo no estoy conectada al cuerpo, tampoco estoy conectada a la cabeza. Entonces necesitamos estar conectados al cuerpo, porque el cuerpo está conectado a la cabeza. Resumiendo, la vida espiritual se parece a algunos aspectos de la vida física. Dios nos da una familia nueva. Con este entorno, en este eterno propósito, Él nos da dones espirituales. En Romanos 12:5 nos dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Mire, todos somos miembros los unos de los otros. Unos somos coyuntura a lo mejor, los otros son el otro pedacito, pero todos somos miembros los unos de los otros. En Hebreos 10:23 nos dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Quién es fiel? El Señor que lo prometió. Por eso tenemos que mantenernos firmes, sin fluctuar, dice, o sea, sin estar, mire, moviéndonos para un lado, moviéndonos para el otro, sino firmes en lo que el Señor nos ha mandado. ¿Y qué es lo que nos ha mandado? Pues nos ha mandado primeramente a congregarnos. ¿Para qué? Para que vayamos creciendo, para que vayamos recibiendo. Mire, es como cuando usted se une, está el árbol completito, el árbol está dándole la savia a toda la hoja, a todos los tallos, ¿verdad?, del árbol, y el árbol está bonito y todo, pero usted córtele un brazo y déjelo allá tirado así, a ver cómo le pasa la savia al árbol. El árbol sigue acá, pero aquel brazo que cayó allá se empieza a secar. ¿Por qué? Porque no está conectado. Así nosotros necesitamos mantenernos conectados. Porque ahí es donde vamos a recibir el crecimiento, no lo vamos a recibir en ninguna otra parte. Así que bueno, esta es la palabra que el Señor nos ha dado. Póngase de pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad que es infinita, precioso Dios santo y poderoso Rey. Te pedimos perdón, precioso Dios santo y poderoso. Diga conmigo, Padre, yo te pido perdón. ¿Por cuántas veces no he escuchado tu voz y me he ocupado en otras cosas y he descuidado el venir a la iglesia? Perdóname, Señor, y fortaléceme con el poder de tu Espíritu para que yo pueda cumplir con lo que me has llamado a hacer, para que tú me des el crecimiento que necesito para hacer luz donde tú me lleves. Donde quiera que vaya, que pueda alumbrar con tu luz maravillosa. Perdóname, Señor, si no lo he hecho, y ayúdame. Sé tú, Señor, liberando, precioso Dios, todo mi camino para que yo pueda hacerlo, conformarme a tu voluntad y hacer lo que me has llamado a hacer. Yo sé, Señor, que tú tienes un don para mí. Sé que tienes un propósito en mi vida. Ayúdame a entenderlo, Señor, y libérame de todos los estorbos, de todos los obstáculos, de todo lo que no me sirve, que me impide conformarme a tu voluntad, que está retrasando mi crecimiento, que está impidiendo que yo te sirva como tú anhelas y deseas. Ayúdame, Señor. Fortaléceme ahí donde tú ya sabes que soy débil. Yo te entrego esa debilidad. Fortaléceme, Señor eterno, para que pueda conformarme a tu voluntad y ser la persona que tú dices que yo soy, porque yo sé, Señor, que tú me miras. Oh, precioso Dios, como tú me miras, que yo soy un ganador, que yo soy una persona eficaz en tu reino. Tú me miras, Señor bendito Dios, como una persona lista para desenvainar tu espada, precioso Dios santo y poderoso. Aunque yo me siento inconfuso, aunque yo me siento que soy niño, como dijo precioso Dios Isaías, Padre bendito de gloria. Oh, precioso Dios, que soy niño, como dijo, y tartamudo, como dijo Moisés, precioso Rey santo y poderoso Dios. Ayúdame, Señor, yo te entrego mis miedos, te entrego mis dudas, te entrego mis inseguridades, Padre, y recibo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Recibo el poder de tu Santo Espíritu que me dice, precioso Dios santo y poderoso, que tú no me diste espíritu de cobardía, precioso Dios santo y poderoso Rey, sino que me diste espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Padre. Oh, precioso Dios santo y poderoso, allí donde el enemigo, Señor, ha hecho su entrada, Padre, con el
el miedo, con la inseguridad, precioso Dios santo y poderoso. Yo oro pidiéndote que la luz de tu espíritu penetre hasta lo profundo de mi ser, deshaciendo toda tiniebla, toda oscuridad, Padre, deshágala y échela fuera de mí, precioso Dios santo y poderoso. Y ahí donde el diablo tiene algo en mi contra, ahí donde el enemigo está reclamando algo en contra mía, precioso Dios, yo le pido perdón por cualquier cosa que sea, Señor, precioso Dios santo y poderoso, aquello que me acuerdo o aquello que no me acuerdo, precioso Dios, yo lo presento delante suya, le pido perdón y oro, precioso Dios, para que la sangre divina del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, precioso Dios, hable más fuerte que la demanda que el enemigo tiene en mi contra, y así, precioso Dios, esa acta quede deshecha, desintegrada, lavada y sellada con la sangre gloriosa de mi Señor Jesucristo. Oh, precioso Dios, y la palabra cancelado está en ella, porque Él ya canceló todo lo que yo debía, lo pagó en la cruz, y por tanto yo me declaro libre, libre para caminar en pos suyo de la manera que su espíritu me guíe. Gracias, Padre eterno, santo y poderoso Dios, en su gran amor yo le doy tantas gracias, Señor, porque usted me ha traído con bien, usted me ha guardado, usted me ha sustentado, usted ha estado conmigo todos los días de mi vida. Gracias, Señor eterno, maravilloso. Ayúdeme, Señor precioso Dios, santo y poderoso, para que yo pueda servirle a la capacidad que usted anhela y desea, para que yo pueda despojarme completamente de todo lo que me ha estorbado, Señor, para que pueda adorarlo como usted anhela y desea que yo lo haga. Oh, precioso Dios, sin estar consciente de nada, sino entrar a su presencia gloriosa, mi Dios eterno, santo y poderoso, olvidándome, Señor, de lo que está a mi derecha o a mi izquierda, Padre, de lo que está enfrente o detrás, precioso Dios, y concentrándome solamente en usted. Le doy gracias, Señor, por ese llamado santo que usted me ha hecho. Gracias, precioso Dios santo y poderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vengo cancelando todo aquello que el enemigo quiera traer para estorbar de cualquier manera en que se cumpla en mi vida, en los míos y los míos, su buena, santa y perfecta voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito Rey santo y poderoso Dios. Que el Señor me los bendiga rica y abundantemente a todos y cada uno. Que el Señor siga obrando gloriosamente en sus vidas, en el nombre de Jesús. Bendecidos mis hermanos.